Esta computadora, perfecto. Bueno, espero que le saquen el mayor provecho. Yo cada tanto voy a hacer alguna pausa para preguntarles si tienen alguna duda o consulta, así que no va a haber problemas. Bueno, como bien dice ahí la imagen que tenemos, de lo que se trata la charla es de reprogramación en vehículos automotores. Ya la imagen habla por sí sola. Podemos reprogramar todo tipo de vehículos que tengan control o gestión electrónica. Llámese cosechadoras, tractores, camiones, autos de turismo, gasolina o diésel, marinos, motos de agua, motos de tierra, o sea, todo tipo de vehículos que tengan central electrónica pueden reprogramarse, incluso hasta equipos electrógenos, ¿verdad? Para lo que son generadores de energía también, que tienen gestión electrónica, también se pueden reprogramar. ¿Y cuáles son los objetivos de una reprogramación en un vehículo automotor? Bueno, los principales objetivos o el combo, lo podríamos llamar de esa manera también. A ver. Lo que se está persiguiendo con las reprogramaciones son las cosas siguientes. Por ejemplo, dice por acá, ahorro de combustible es una de las cosas. Esto más que nada lo que es agrícolas y camiones es una de las cosas que se persigue. Mejora de torque también, es un conjunto, mejora de torque y ahorro de combustible son las cosas que vamos a lograr a través de una reprogramación. Y después en vehículos de turismo, generalmente lo que más se busca es una mejora de potencia. En realidad, si hacemos una reprogramación normal, se obtienen estos tres componentes que yo subrayé en rojo, ¿sí? Básicamente es, de acuerdo al tipo de vehículos al que va dirigido la reprogramación, cuáles son los objetivos. Como les decía, lo que va a ser torque. Les decía que incluso esto a la hora de vender el servicio, cuando hablamos de las reprogramaciones, según al vehículo que vaya destinado, es como yo tengo que vender ese servicio. Por ejemplo, si hablamos de ahorro de combustible y torque, estas cosas normalmente están dirigidas cuando yo reprogramo camiones o cuando reprogramo agrícolas. Vamos a sugerirle al cliente hacer una reprogramación del vehículo para mejora de torque y ahorro de combustible. Quizás no le vamos a hablar tanto de la potencia, porque la potencia la gente normalmente lo asocia con consumo, con como que va a gastar más. Entonces, la forma de vender el servicio, cuando está dirigido a vehículos pesados o agrícolas, se hace a través de decir, bueno, vas a tener una mejora de torque y un ahorro de combustible. Entonces, por ahí estaría la venta del servicio para lo que es pesados y agrícolas. Si hablamos ya de motos de agua, de lanchas o de autos gasolina, o también autos diésel, pero ya turismos, ahí sí podemos vender el servicio como, o utilizando más que nada lo que sería el término mejora de potencia. O te voy a potenciar el coche, o te voy a potenciar la lancha para ganar más velocidad. O sea, los objetivos que se persiguen son diferentes. Bueno, y también aparece un tema delicado que es el tema de la contaminación ambiental. Entonces también por acá aparecen como otro combo de cosas que se pueden hacer a través de la reprogramación, que sería el tema de eliminaciones, que se hace mucho en países, justamente los que más problemas tienen de contaminación, es en los países donde más se hacen este tipo de tareas. Después yo les voy a mostrar que hay otras alternativas para hacer este tipo de trabajos. Esto va a ser la eliminación de todo el sistema post-tratamiento. Vamos a ver entonces, para poder reprogramar un vehículo automotor, cuáles son las formas de extraer esa información original que pone el fabricante dentro de la central, y vamos a ver algunos ejemplos.
Para poder entender un poquito ese tema, lo primero que debemos comentar es cuántos dispositivos de memoria podemos encontrar en una computadora de motor. Justamente lo que nos muestra esta imagen es los 3 dispositivos clásicos que podríamos encontrar en una central de motor. Y ahí estamos hablando del procesador, que sería el elemento más importante, y a veces la información, digamos, él la puede ir a buscar a dispositivos de memoria externos. En la parte inferior lo que encontramos es una memoria de tipo flash. En este caso sería una memoria de mapas, donde podemos encontrar cartografías de motor. En esta memoria que tenemos por aquí, acá podemos encontrar mapas o cartografías de motor para el tema de la reprogramación. Cuando trae una memoria flash o una memoria EEPROM paralela externa al micro, normalmente todo lo que deseamos reprogramar lo vamos a encontrar por ahí. En computadoras más nuevas, esa información ya está dentro del procesador, o sea, la memoria flash es interna del procesador. Y aparece otra memoria pequeñita, se conoce como memoria serial, que normalmente se utiliza para almacenar ahí datos referentes al inmovilizador. Ahora en un ratito vamos a hacer una descripción de cuánta información podríamos encontrar en cada uno de esos dispositivos de memoria. Y también cuáles van a ser las herramientas de lectura para poder levantar la información de estos dispositivos. Bueno, por acá tenemos, dice, interfaces de lectura y escritura. Hay gente que se está presentando de República Dominicana por el chat. Bueno, interfaces de lectura y escritura, ¿qué podemos encontrar? Acá hay de varias marcas, tenemos interfaces. Entonces, para computadoras muy antiguas, ahora yo les voy a mostrar algún ejemplo, alguna imagen. Para computadoras muy antiguas se utilizaban, lectores de EEPROM. Las memorias había que desoldarlas de la placa de la computadora y se utilizaban lectores de EEPROM. Después ya hay varios fabricantes. Aquí del lado de la izquierda tienen básicamente los fabricantes de herramientas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Bien. Y las más conocidas, aquí tenemos de Alientech, Keitag, QSV2, ¿verdad? De DynSport, New Genius, Trasdata. Después B-Flash, tenemos también. Después Magic Motorsport, son nombres de programadores que suenan mucho hoy en día en el mercado. Cada uno de ellos, en las derivaciones que aparecen, por ejemplo, donde dice Bench es para hacer lecturas en banco. Si dice en boot es que hay que hacer un proceso de buteo y destapar la central para poder hacer esa lectura, o si es OBD es que la lectura será por línea de diagnóstico, ¿verdad? Por OBD2. Decíamos que las computadoras más antiguas se utilizaban lectores de EEPROM o lectores de memoria. Pero estamos hablando acá de centrales de por allá por el año 2000, o sea que ya están quedando prácticamente obsoletas. Con este tipo, los dos primeros que vimos, Galep 5 o Batronics, son programadores de excelente calidad, y si no, encontramos programadores chinitos más accesibles a nuestro bolsillo que también funcionan y también levantan la información de ese tipo de memorias. Para ese tipo de lectores de memorias encontramos diferentes tipos de adaptadores, tanto para leer memorias flash como para leer memorias EEPROM. Y un poco lo que decíamos por aquí, que antiguamente estas memorias, como esta flash, esto es una Sirius 32, antiguamente estas memorias había que desoldarlas de la placa para colocarlas en un zócalo.
¿sí? Como este que vemos aquí. Aquí tenemos una memoria flash para poder levantar su información. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, como dice por aquí, hoy ya no es necesario desoldar estas memorias. Muchas de ellas pueden leerse por vía OBD2 o vamos a ir viendo un poco las formas de leer o levantar la información de todo este tipo de memoria. Bueno, ahora pasamos a ver ya cosas más actuales o más modernas, que sería, por ejemplo, otra de las vías de levantar la información de una central de motor. Entonces acá nos está marcando este círculo en rojo, el conector OBD2, o sea, la toma de diagnóstico. Si es de la marca Alientech, podría ser con que es V2. Les aviso por las dudas que no estamos haciendo propaganda de ninguna marca, simplemente se están comentando las más conocidas o las que podemos encontrar. También de la competencia de Dinesport aparece por línea OBD2. El New Genius es otro tipo de herramienta bastante práctica y rápida también para la lectura por OBD. En este caso es autónomo, tiene pantalla táctil. Cuando el archivo se puede levantar por la vía OBD2 es cuando el fabricante no pone ningún tipo de bloqueo o de traba para que uno pueda extraer la información, trabajarla y luego volverla a escribir. Pero hay muchos fabricantes que ya se ponen un poco celosos y dicen, bueno, yo no quiero que ahora la información la levante tan fácil de la computadora, que pase un poco más de trabajo. Entonces acá dice, por ejemplo, archivo original con KTAG, por ejemplo, dice acá, abrir centralita, lectura con buteo, y podría ser por diferentes vías, por puerto BDM, que ahora vamos a ir explicando, por línea de comunicación K, o por líneas de CAN bus. Acá tenemos también del mismo estilo, destapando la centralita, con este caso es por puerto BDM, esto es con un New Transdata, que es similar a lo que es KTAG, o sea, sería otra alternativa, otra opción en herramientas. Este es muy económico, pero hace la mitad de los protocolos que los anteriores. Este lo puede hacer por ambas vías. Lo puede hacer destapando la centralita o también lo puede hacer por el puerto de diagnóstico. Es el famoso Galeto o FGTech. Pero a pesar de ser más económico, hace menos cantidad de protocolos o de micros. O sea que me permite acceder a menor cantidad de centralitas. Bueno, acá tenemos otro que también resuena en el mercado. Es el famoso Flex. Este es de Magic Motorsport. Este tiene una característica similar a la anterior. O sea, con estas dos interfaces puedo hacer o lecturas por diagnóstico o si no, también destapando la centralita. Es un poco más económico, pero también hace menos protocolos que los primeros que estuvimos viendo al principio de la charla. O sea, los que son de Alientech o de Dinesport serían los que están más avanzados en esta área. Bueno, acá dice formas de programación. ¿Cuántas formas existen de programar centrales de motor? Y bueno, van a ser unas cuantas. Básicamente, como decíamos hoy, en computadoras antiguas con lectores de EEPROM, donde había que desoldar la memoria. Acá estamos hablando de autos de antes del año 2000 y hasta el 2000 y poco, 2004, 2003, por ahí. Después hay otra forma que va a ser por puerto BDM, también vamos a explicar qué es. Acá ya es un peine o una parte dispuesta en la placa de la central, donde nosotros vamos a colocar un adaptador para poder levantar la información. Generalmente es por donde en fábrica el fabricante coloca la información en la central del motor. Después dijimos también por puerto OBD2, por línea de diagnóstico, o a veces incluso destapando la central pueden haber otras opciones, como lo muestran las figuras de la parte inferior, que puede ser por línea K
de comunicación, o en algunas computadoras ya más nuevas por los pinos de la red CAN bus. Por ahí también podríamos leer y escribir la información a las centrales de motor. Ahí empezamos ahora a describir las distintas formas de programación. JTAG o BDM, eso se le llama según la familia de micros, pero en definitiva es lo mismo. Si hablamos de BDM o JTAG, es exactamente la misma cosa. Lo que pasa que BDM se utilizaba para familias de procesadores ST10 y JTAG para familias de procesadores Motorola. Pero en definitiva es esto. Es un puerto en la placa de la central donde vamos a usar una especie de adaptador, como el que ustedes ven acá en la figura, una mesita correspondiente para ese adaptador, y por ahí vamos a leer y escribir la información a la central del motor. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una TRW de Volvo o camiones Renault. La parte que está marcada en rojo es el puerto BDM. En este caso, en estas centrales, es por ahí por donde se extrae la información. Acá lo tenemos ampliado, la imagen. Para poder leer esta central es necesario alimentar en una de sus pineras, darle alimentación positivo y negativo, puede ser de 12 voltios o de 24 voltios, y después, por otro lado, vamos a necesitar o vamos a utilizar lo que es el puerto BDM. Existen adaptadores muy prácticos para estas centrales, como el que estamos marcando ahí en la figura, y si no tenemos o no disponemos de esos adaptadores, también podemos ingeniarnos en levantar la información de otra forma. Acá tenemos imágenes que nos muestran el puerto BDM de la central que estábamos comentando, pero en este caso, bueno, si no dispongo del adaptador para poder leerla, se pueden soldar unas borneritas. Las pistas del puerto BDM son muy pequeñas. En esa bornerita luego colocaríamos el adaptador que vemos aquí. Bueno, muy bien. Y también hay otras formas, a veces si no tenemos el adaptador, que sería soldando un cable que se llama cable cinta arcoíris, y en este caso en las propias pistas del puerto BDM estaríamos soldando los cables tanto para la lectura como para la escritura de la central del motor. Algunas precauciones, ya que un compañero preguntaba por los Volvo, hasta qué año se podía. Si hablamos de herramientas originales, hoy en día hay algunas marcas como Scania, como Mercedes, como Volvo también, que a la hora de que yo extraigo el archivo original, no puedo permitir que el camión salga a rodar. Nosotros, los que trabajan con camiones pesados, están acostumbrados a que extraen el archivo, lo montan en el camión sale a la ruta a hacer su viaje y luego a los 2 o 3 días vuelve para que nosotros le carguemos la reprogramación, que puede ser de eliminación post-tratamiento, de potencia o de lo que sea necesario. Hoy en día, en camiones nuevos, eso ya no es viable, no se puede hacer. Hoy en día, en los módulos de motor se guarda también el kilometraje. Entonces, si el vehículo sale a rodar, cuando el vehículo vuelva y yo cargo mi archivo, que está con información antigua, lo que suele pasar es que el vehículo se bloquea. O sea, me va a salir bastante caro el trabajo. Se bloquea el módulo y bueno, tengo que poner un módulo nuevo. Entonces, son algunas precauciones a tener en cuenta. A partir ya de 2018 en adelante, los fabricantes empiezan a poner ese tipo de trampitas que uno debe tener presente. O sea, en el momento en que el camión se detiene, extraigo la información, lo trabajo, lo escribo y bueno, recién ahí el camión sale a la ruta. Bueno, dentro de las formas de programación que estábamos comentando, otra de ellas, dice aquí, bootloader más líneas de CAN bus. ¿Qué significa bootloader? Es que necesito hacerle una conexión de boot. Esto va a ser un cablecito que la interfase
sea Trasdata, o sea Keitag, o Flex, o Galeto, o la interfase que sea, en un momento determinado de la programación le da un pulsito de masa o de negativo en esa patita, y básicamente el buteo lo que hace es decirle al procesador, te vamos a levantar la información. Una vez que nos entregues el archivo original, por favor, vuelve al punto de inicio para esperar otra vez recibir la información reprogramada. Si se omite ese paso de buteo, bueno, o no se puede levantar el archivo, o si se levantara el archivo, después no se lo voy a poder escribir. Acá tenemos otro ejemplo de grupo VAG. Esto es de una Volkswagen Amarok. También nos dice con boot y por CAN bus. O sea que es necesario soldar un cablecito internamente y luego acá en este caso por líneas de CAN bus, por la pinera, puedo levantar la información. Si ustedes prestan atención, también está marcado aquí en la información en amarillo el puerto BDM. Eso significa que esta central es capaz de leerse de dos formas, o como lo estamos viendo en la imagen, por la pinera, o por las líneas de CAN bus. Esto es un poco una introducción, ya hablamos de cuáles son los objetivos de reprogramar un vehículo, hablamos de las interfaces de lectura que podemos encontrar, y ahora estábamos viendo un poco las formas de extraer o escribir el archivo original en una central de motor. Bueno, y aquí tenemos otro detalle que dice ¿dónde encontramos el archivo original en una central de motor? Entonces, en modelos antiguos, computadoras, como hoy les decía, del año 2000 para atrás, en una memoria EPROM, esto si quieren podemos acá poner un texto. Estamos hablando de vehículos de 1990 al año 2000. Muy bien. Después, memorias de tipo flash. Bueno, un segundito que tengo que admitir a un compañero. Ahí está. Las memorias de tipo flash, que ya son más nuevas, bueno, esto va a ser del año 2000, incluso hasta hoy podríamos decir, porque hay vehículos que todavía siguen delegando el archivo original fuera del procesador. Eso depende según el fabricante. Y después, dentro de lo que es el microcontrolador, esto va a ser ya del año 2005 hasta hoy. Muchas computadoras colocan lo que es el archivo original porque tienen microcontroladores muy potentes, con una memoria flash muy grande, entonces ya toda la capacidad está dentro del procesador y el archivo original lo vamos a encontrar por ahí adentro. Bueno, sigo avanzando. Si hay preguntas, pregunten por el chat, por favor. Aquí vamos ilustrando un poquito los distintos tipos de memoria. Estas son antiguas. En este caso, las que tenían este visor, como se ve por aquí, dice antiguas, borrado por UV, luz ultravioleta blanca. Si tienen el visor para borrado. Esto, como les decía, computadoras antiguas del año 2000 para atrás. Acá tenemos una imagen. Esto es de un Citroën ZX del año 98. Ven acá, esta sería nuestra memoria EPROM. Le puedo marcar, si quieren, en esta imagen los dispositivos de memoria que tenemos aquí, como hablábamos hoy, para hacer un repaso para aquellos compañeros que entraron más tarde. Esta que está aquí, a la derecha, esta pequeña de 8 pines, es la memoria serial. Esta es la memoria EPROM antigua que estábamos comentando. Y en nuestro caso, este más grande que está aquí por el centro sería nuestro microprocesador. Los compañeros que se unen a la charla, que apaguen sus micrófonos, por favor. Ahí está.
Bien, acá tenemos un poco lo que hablábamos al principio de los dispositivos de memoria que podíamos encontrar en una central de motor. Ahora estábamos haciendo referencia a la que está marcada con la flecha, que es justamente una memoria de tipo EEPROM, ¿verdad? Antigua. En este caso son memorias que no se pueden borrar. Como dice acá, OTP, One Time Programmer, se desechan ya que son programables una sola vez. O sea que si en estas memorias tuviéramos que hacer una reprogramación, solamente podemos levantar la información original, modificarla y luego colocar una nueva memoria virgen reprogramada con el archivo modificado. O podríamos colocar también, como estábamos viendo recién, una memoria que sea borrable, aunque sea por luz ultravioleta. Pero reitero, estas memorias son muy antiguas. Hablaba del año 2000 para atrás. ¿Qué información podemos hallar en estas memorias? Lo que más nos interesa en este caso es el tema del archivo original, o sea, la zona de mapas. En la zona de mapas es donde vamos a encontrar DTC, mapas de potencia, mapas de torque, todo el tema para eliminaciones, DGR, DPF. En esa zona vamos a encontrar todo. Otros datos que pueden haber en la memoria, dice ahí el bin number, el pin para programar llaves, si tiene o no inmovilizador el sistema, si tiene o no aire acondicionado, y después datos de la central, número de serie de la computadora, software, hardware. Ya memorias más nuevas en lo que es tecnología, memorias de tipo flash. Ya estas son memorias que permiten o se pueden leer a través de diagnóstico o de otras herramientas. Muy bien. ¿Qué información contienen las memorias flash? Archivos de mapas, como decíamos hoy, que es la parte importante que nosotros queremos trabajar. El BIN, PIN code, datos referentes al inmovilizador, número de serie de la computadora, software y hardware, tamaños de rueda para cálculos de consumo por kilómetro, codificación de inyectores, kilómetros, contadores de programación, etc. Bueno, ahora ya llegamos a lo que es el micro, que serían las computadoras más nuevas. El micro realiza los cálculos matemáticos, tiene un sistema operativo, también contiene el archivo original y el software, memorias para cálculos y datos, y obviamente comunicación con sensores, actuadores y diagnóstico, ya sea por líneas K o líneas de CAN-bus. Esto es lo que vemos comúnmente en las computadoras ya más nuevas. ¿Qué información contiene el micro? Lo mismo que veníamos relatando en las memorias flash. Otra vez haciendo hincapié en lo que nos interesa, la zona de mapas, porque en este caso la flash es interna del procesador. Y después los datos que describimos hace un rato, ¿verdad? No voy a ser reiterativo. El bin number, número de serie de la computadora, etc. Bueno. Y aparecen unas memorias pequeñitas, como dice acá, E2PROM o EEPROM con doble E. En este caso es una memoria que se puede leer y escribir hasta 10 millones de veces, pero que habitualmente estas memorias se utilizan para otras cosas, para contener datos referentes al emparejamiento con el inmovilizador, kilómetros, lo vamos a describir a continuación. Lo único que no pueden contener estas memorias pequeñas es lo que es la parte de mapas, porque son memorias de comunicación serial. O sea, los bits van uno atrás del otro por un solo cable. Entonces, son muy lentas para ese tipo de tareas. Por eso, la parte de mapas o va a estar en el micro o va a estar en la memoria flash. Y aquí dice, ¿qué información contienen estas memorias? Y bueno, un poco lo que conversábamos, pero si ustedes observan, la palabra que no aparece ahí es mapas, ¿verdad? Estas memorias no contienen mapas. Sí pueden tener todos los datos que vemos por acá, el bin number,
datos del inmovilizador, número de software, hardware de la central, kilómetros, codificación de inyectores, pero no mapas, ¿sí? Esa sería la diferencia. Bueno, una vez que extraemos un archivo de una central, ¿qué tipo de datos podemos obtener? Entonces acá vamos ya llegando a lo que nos interesa. El ejemplo era de un camión internacional con una central Siemens, SID 904. Hay que destaparlas, la lectura se ha hecho por puerto BDM, necesita alimentaciones en el peine gris de los 3 peines de la central. Y aquí, cuando levantamos la información, con cualquier herramienta de lectura que podamos acceder, los tipos de archivos que vamos a encontrar son los que vemos en la imagen. Entonces vamos a describir un poquito. Esto sería lo que se va a guardar en nuestro PC y que luego con un editor hexadecimal lo vamos a trabajar para hacer la reprogramación que sea necesaria. Entonces vamos a ir aclarando acá, por ejemplo, el primero que dice backup. Este es un archivo que no se utiliza en los editores hexadecimales. Si ustedes leen la información que está por aquí más abajo, dice por aquí, backup es un archivo comprimido que sirve únicamente para una restauración. O sea que si a mí se me traba algún tipo de central, yo con el backup lo que puedo hacer es intentar restaurarla, volverla a la vida. Solamente para ese tipo de tareas serviría. Dentro de ese archivo del 603 KB están todos los demás archivos que ven hacia abajo. O sea que el backup es un archivo comprimido. Es similar a lo que vemos nosotros en nuestro PC cuando comprimimos información y la ponemos en un archivo .rar o .zip. Sería algo similar. La información está ahí comprimida. Y después algunos detalles que según la extensión del archivo van a hacer referencia a qué tipo de memoria corresponde. Fíjense que los fabricantes, el que es .epr es la memoria EPROM, la memoria serial de 8 pines. Lo tenemos aquí más abajo en la descripción. ¿Sí? El que es .fls, en este caso, es la memoria flash. El que es .mpc es de microprocesador. Es como si fuera una abreviatura del componente que estamos leyendo. Y en este camión en particular se saca un archivo de mapas que es de tamaño diferente y que viene a ser como agrupar este archivo de mapas que tenemos aquí por el tamaño, viene a ser como la suma de la flash más el micro. Fíjense que la flash es de 2048, el micro es de 513 y nuestro archivo de mapas es de 2560 KB. En este caso en particular, el archivo de mapas es el que vamos a utilizar para hacer nuestra tarea de reprogramación para lo que sea, potencia, torque, ahorro de combustible o eliminaciones. Bueno, ahora viene la parte justamente, dice acá, una vez que obtenemos el archivo original, debemos abrirlo en un software de edición para realizar las modificaciones correspondientes. O sea que una cosa es el proceso de levantar los datos y luego escribirlos. Eso es una tarea que se hace con interfaces. Y otra cosa va a ser el proceso de edición, o sea, de manipular esos mapas o modificarlos. Eso en este caso lo vamos a hacer con un programa en particular que tenemos acá que se llama Winols. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar como ejemplo, tenemos por aquí, dice acá, veamos el ejemplo de una Volkswagen Crafter con centralita Bosch EDC 17 C54.
Yo ya tengo la lectura de esta camioneta, ahora en un ratito se las voy a mostrar, la vamos a ingresar a Winols. Dentro del archivo lo que vamos a poder encontrar van a ser diferentes mapas. Solicitud de par para mejorar el torque. Ahora vamos a abrirlo, o sea que voy a abrir Winols. A ver si tengo Winols por aquí a la mano. Este es el editor que vamos a utilizar para trabajar. El programa se llama Winols. Vamos a ver si tenemos por aquí en nuestro escritorio los archivos de esa Volkswagen Crafter. Acá está. Bien, entonces, a ver aquí. Este archivo que pesa 4 megabytes va a ser el archivo original. Lo voy a arrastrar hacia el programa. Lo suelto aquí a la derecha. Y ahí el programa se va a ingresar, o el archivo se va a ingresar al programa Winols. Le voy a dar siguiente. Está buscando los archivos que hay dentro de Winols. Me dice que tengo dos proyectos 100% similares. Le voy a poner ignorar proyectos similares. Siguiente. Me pide para hacer búsqueda de checksum en internet. Lo voy a cancelar. Siguiente. Y aquí me aparecen un montón de datos que están dentro del archivo y que el programa los detecta. El fabricante de la centralita, el tipo de central, los litros del motor, los caballos, el torque, que es un vehículo de pasajeros y que es 2.0 turbodiesel. Le voy a dar siguiente. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice acá? Siguiente. Acá tengo los datos del proyecto. Dijimos que la marca era Volkswagen, que el modelo era Crafter. Es 2 litros, en este caso no le voy a dar, acá es 2.0 TDI, lo que ha encontrado Winols. Y las normas de emisiones de este caso es Euro 5. Ha sido leído con Keitag, o sea que acá tengo las interfaces que hoy hablábamos de Alientech y ha sido leído con Keitag. Bueno, le doy finalizar. Y lo que estamos haciendo ahora es ingresar al programa el archivo original de esta Volkswagen Crafter. La información la podemos visualizar en 2D, como lo están viendo ahora, o también en texto. Bien, lo que tenemos por ahora es un archivo que está en bruto, o sea, es el archivo original. A ver si hay alguna pregunta. O apaguen los micrófonos, por favor. Ahí está. Este archivo lo puedo ver en 8 bits, lo puedo ver en 16 bits. Acá, como tiene letras y números, está en formato hexadecimal. Ya les voy a marcar ahí algunos de los detalles. Todas esas funciones las tenemos por aquí, en esta parte del menú. Entonces, donde dice FF, es que está la información en hexadecimal. Si lo pongo en 255, veo los datos en decimal. Como vamos a hablar de datos de motor, de presión de riel, de presión de turbo, conviene trabajar en decimal y no en hexadecimal. Bueno, muy bien. Lo que nos falta hacer aquí ahora, porque vieron que en la diapositiva teníamos este detalle. Ven que por acá hay un montón de descripciones, ¿verdad?
es montar el Damos para poder ver la información. Bien, entonces para poder ver, como lo estamos viendo en la diapositiva, lo que yo les voy a mostrar acá en la práctica es que a esta Volkswagen Crafter ahora le vamos a montar o agregar Volkswagen Crafter. Tengo un archivito por aquí que dice Winols, Volkswagen Crafter, archivo KP. Esto es un Damos, lo voy a arrastrar sobre el archivo original, lo voy a soltar aquí. Me pregunta si debo colocar algún factor de offset o de corrección. En este caso ninguno, porque este Damos fue fabricado o fue hecho para esta Volkswagen Crafter. Le doy OK. Bueno, ven, y cuando yo le doy OK y se monta el Damos, ahora tengo todas estas carpetas que ustedes están viendo acá a la izquierda. Básicamente son todas las descripciones de lo que hay dentro del archivo original. Todo lo que podríamos trabajar. Aquí van a estar los datos referentes a los DTC, a los mapas de trabajo. Esta zona que está pintada de celeste aquí, que yo estoy marcando con un rectángulo en rojo, es la zona de mapas de nuestro archivo, esta zona aquí, donde ahora estamos viendo todas estas carpetas con descripciones. Este Damos, en este caso, tiene partes que están en alemán y alguna parte, no sé si parece estar en inglés. Tiene un poco de todo. Normalmente los Damos están en alemán o en inglés. Los Damos originales como el que estamos viendo a continuación. Bueno. Voy a poner por aquí una palabra clave. Voy a poner rail para ver si me muestra por aquí mapas de presión de riel, algún mapa que podamos encontrar. A ver acá. Vamos a poner una vista previa. Ahí está. Ahí encontramos un mapa de presión de riel. Lo que hay que hacer cuando vamos a trabajar, sea para potencia o para eliminaciones o lo que fuera, es encontrar nuestra lista de mapas, los mapas que deseamos para hacer nuestro trabajo o nuestra tarea. ¿Sí? O sea que de algo que es sumamente gigantesco, que tiene 10.000 mapas, bueno, tenemos que hacer una lista reducida de los mapas que deseamos trabajar. Este Damos ahora, así como lo vemos, asusta un poco porque tiene demasiada información. Entonces voy a volver a la diapositiva y ahora en un ratito vuelvo aquí a Winols. Los mapas que nos van a dar lo que hablábamos al principio de la charla, mejora de torque, ahorro de combustible y potencia, son los que tenemos aquí. Mapas de solicitud de par, limitadores de torque o limitadores de par, mapas de cantidad de combustible, esto estamos hablando de miligramos de combustible por stroke, por embolada, mapas de presión de turbo, acá lo tienen la vista en 2D, en la parte azul, y la vista en 3D. Apaguen sus micrófonos, por favor, los que van ingresando. Muy bien, sigo adelante. Bueno, eso era cantidad de combustible, dijimos. Presión de turbo. Presión de riel, uno de los mapas que encontramos hace un ratito, en la versión original de Winols. Con estos mapas encontraríamos nosotros los resultados
que queremos para ahorro de combustible, dijimos mejora de torque y también de potencia. Y acá tenemos una explicación de cómo a través de una reprogramación se pueden lograr justamente esos tres fenómenos, ese combo mágico de potencia, torque y ahorro de combustible. Todo tiene relación directa con cuánto apretamos el pedal del acelerador para ejercer un trabajo. Entonces, por ejemplo, una vez o luego de una reprogramación, vamos a pasar de una conducción agresiva que podíamos tener antes, acá, esto es de un camión, les digo por las vueltas, antes para yo de repente llevar determinada carga, tenía que poner el pedal muy a fondo, llevarlo a 2000 vueltas, vendría acá a la zona de potencia, que es la zona que está marcada con la flecha roja, y sería, como dice ahí, una conducción no económica. ¿Por qué? Porque en ese rango de revoluciones no tengo torque, entonces el camión no tiene fuerza. ¿Qué hago en esta zona de acá? Gasto combustible, derrocho combustible. Entonces, cuando nosotros reprogramamos, el efecto que logramos es el siguiente, que ahora no necesitamos apretar tanto el acelerador y vamos a trabajar en la zona verde de nuestro cuenta revoluciones, que es la zona de torque, que sería entre las 1050 y las 1600 revoluciones. Por eso se llama conducción económica. Además, voy a tener un camión que hace fuerza, que cincha, que lleva la carga, y además de eso estoy en zona de torque, o sea, en zona donde no gasto combustible. El combustible lo aprovecho de forma óptima. Eso es lo que logramos con una reprogramación. Darle el combustible que necesita el motor para obtener su trabajo térmico de forma óptima. Los fabricantes, por razones medioambientales, restringen todas esas cosas y hacen que, bueno, básicamente los vehículos no desarrollen todo su torque, entonces vienen, entre comillas, como reprimidos. Bueno, cuando nosotros hacemos la reprogramación, le estamos sacando esa represión que le pone el fabricante. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los resultados que vamos a encontrar luego de una reprogramación. Esto no es de un camión, es de un vehículo de turismo, de un Peugeot 307, una camioneta Hogar. En este caso estamos haciendo referencia a lo que es el torque. Entonces, lo que ustedes ven acá en blanco, todo recortado así, este es el torque original que trae la camioneta de fábrica. Y fíjense, vamos a marcarlo por acá. Que el rango de revoluciones donde el torque se cae por acá está entre las 4000 y las 5500 revoluciones. En esa zona de media aceleración es donde se abre la válvula EGR, recircula gases de escape, contamina la mezcla para bajar la temperatura de combustión, para que haya menos NOx. Entonces, por razones ambientales es donde el motor se muere. Nosotros pisamos el acelerador y la respuesta que tenemos es sumamente lenta, ¿verdad? El auto es como una tortuga, se arrastra hasta que después allá, en alto rango de revoluciones, recupera un poco. Ese efecto es provocado justamente por cómo viene de fábrica. Bueno, fíjense en esta gráfica, luego de modificado, la curva que está en azul es la curva de torque luego de la modificación. Si habrán diferencias en esta zona, si tendrá fuerza el vehículo, si pechará y si tendrá buena respuesta al acelerar desde abajo con la curva de torque que vemos aquí arriba, ¿no? La curva que está en azul. Para darles una idea, a ver, tenemos acá torque en kilogramos. El blanco, lo máximo que llega aquí es a 15. Y acá estamos en prácticamente más de 16 kilogramos. O sea que le subimos 1,5 kilos de torque y además se ve lo pareja de la curva, ¿verdad? No lo entrecortada como está original. ¿Sí? Referente a lo que es potencia, vamos a ver, esta curva era de torque, del mismo vehículo.
Lo que es potencia es similar. La potencia acá es original, la que está de color blanco, y fíjense que entre las 4.000 y las 5.500 vueltas hace como un bache, se cae. Bueno, esa es la zona donde la válvula que recircula gases de escape está abriendo y ahí el motor se muere. Y fíjense las curvas que están en rojo, que es una vez que está reprogramado o modificado, eh, cómo cambian, ¿no? Esa sería un poco los resultados que tenemos en lo que se refiere a torque y potencia. Bueno, sigo adelante. Bueno, por ahí dejé de lado el tema de reprogramar para torque y potencia. Ahora hablemos un poquito de otros temas. En varios países decíamos que se acostumbra a hacer eliminaciones. Fíjense acá esta imagen que tenemos, que es de un sistema post-tratamiento. Esto creo que es de un Audi A6, norma Euro 6. La cantidad de sensores que encontramos en la línea de escape. Vamos a tener 3 catalizadores, yo los voy a ir marcando. Este primer catalizador que tenemos aquí, dice catalizador de oxidación. Este se ocupa de minimizar hidrocarburos y monóxido de carbono. Este primero. Después tenemos el famoso filtro de partículas, o DPF, este que tenemos por acá. Este se va a ocupar de las partículas de hollín, o sea, las partículas de carbón sólido que quedan como residuo luego en los gases de escape de los motores diésel. Y por otro lado tenemos otro más para lo que es la disminución del óxido de nitrógeno. Acá tenemos otro catalizador que es conocido como SCR, que es un catalizador de reducción selectiva específico para el tema de los NOx. Entonces, hoy en día, todos estos sistemas antipolución, cuando los vehículos ya tienen cierto kilometraje, bueno, en muchas partes del mundo tienden a ser eliminados. Pero para poder eliminar tengo que alterar muchas cosas en el software porque vamos a tener que eliminar muchos sensores de temperatura de gases de escape, sensores de NOx, ahí tengo una bomba que inyecta AdBlue o urea, un inyector, o sea, hay muchos componentes eléctricos en el sistema, entonces la eliminación lleva un poco de trabajo. La podemos hacer con un DAMOS. Yo ahora les voy a poner un ejemplo práctico de eliminación del DPF de la Volkswagen Crafter, esa que tenemos abierta en Winols, ¿sí? Y después les voy a mostrar otras alternativas que hay. Por un tema de rentabilidad para el propietario del vehículo y también de rentabilidad para el tallerista que lo hace, lo que se estila hacer es reprogramar esta parte y eliminar o quitar todo esto que estamos viendo, quitarlo del sistema a través de reprogramación. Pero hay herramientas químicas que solucionan estos temas. El tema es que, bueno, quieran hacerlo o no, ¿verdad? Acá lo mismo, acá tenemos otro esquemita. Y aquí igual, los 3 componentes principales aquí que habría que anular van a ser sus monitoreos, y en el que vamos a hacer nosotros ahora en particular para la Crafter, vamos a hacer lo que sería filtro de partículas, ¿verdad? Hoy en día en vehículos nuevos ya hay que eliminar todos estos sensores que vemos en línea de escape. Bueno, hay que quitarlos todos y también desactivarlos desde el software. Tenemos en lo que es el depósito del AdBlue, sensores de nivel, sensores de temperatura. O sea, hay una gran cantidad de elementos que monitorean estos sistemas antipolución. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico, ya que llegamos a esta zona. A ver qué más tenemos aquí.
La parte de DPF no va a ser solo un procedimiento mecánico, también hay que hacer de software, que era lo que estábamos hablando, sino que también va a haber que hacer un vaciado mecánico del filtro de partículas. En muchos casos se perfora, se pone un caño hueco por dentro, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de anular el sistema. Y si habláramos de la reprogramación, vamos a ver que para el caso del filtro de partículas, en este caso es un simple switch que está en valor 0,1, lo pasaremos a valor 0,0 y ahí estaríamos desactivando del sistema la parte de filtro de partículas. Entonces vamos a hacer esa tarea. Vamos a ir a Winols. Voy a cerrar la vista previa. Y bueno, acá el detalle es que el Damos está en alemán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el filtro de partículas dentro de todas estas descripciones? Bueno, una trampita que vamos a hacer aquí es la siguiente. Tenemos por acá un archivito de texto donde aparecen algunas descripciones en alemán para poder buscar el parámetro referente al filtro de partículas. Entonces, este texto que tengo por aquí, lo voy a copiar, botón derecho, copiar, vuelvo a Winols, y dentro de esta lista enorme, aquí en el buscador, voy a pegar ese parámetro. Ahí aparece mi parámetro, pero ahora, en lugar de trabajar en 2D, voy a trabajar en texto. Voy a buscar ese parámetro, ahí lo seleccioné, y vamos a cambiar la cantidad de columnas que tenemos aquí, vamos a dejarlo de una fila sola, hasta tener nuestro parámetro a la vista. Ahí está. Ahí estaría nuestro interruptor que tiene que ver con el filtro de partículas. Una vez que lo encontré, voy a borrar los datos del buscador y vamos a ver que ese dato y el que sigue serían los dos 01 que tenemos por ahí, son los datos que debemos desactivar de nuestro filtro de partículas. Estos dos interruptores que están por aquí en el archivo. Bien, entonces vamos a ver, si quieren podemos usar, a ver si lo tenemos aquí a la mano. Traductor de Google, en lugar de inglés, como el texto ahora está en alemán, vamos a elegir el idioma aquí. Acá, alemán, de alemán a español. Entonces vamos a ver en nuestro Winols, ahí tenemos los parámetros, vamos a ver el primero, vamos a ver este primero. Vamos a copiar este texto que está en alemán, copiar, voy al traductor, lo pegamos aquí, pegar, traduciendo. Interruptor para desactivar la funcionalidad del filtro de partículas o la función del filtro de partículas. O sea que ese que estamos viendo ahora, que está enmarcado en rojo por aquí, el segundo 01 sería el interruptor que me permite desactivar la función del filtro de partículas. ¿Cómo haríamos la eliminación? Muy simple. Lo voy a seleccionar, voy a apretar Enter y lo voy a llevar a valor 0, Enter, y ahí lo acabo de desactivar. En mi lista de parámetros acaba de cambiar de color. Vieron que pasó de color verde a color blanco. Y el otro parámetro del filtro de partículas, que era este, voy a volver a una columna.
ver, los ponemos ahí dentro del recuadro rojo, es este. Vamos a ver qué dice nuestro traductor de Google. Copiar. Vamos a pegar aquí, pegar. Bueno, dice interruptor para activación del software del filtro de partículas valor sustitutivo EEPROM. Básicamente viene a ser como un monitor que puede darnos códigos de avería relacionados al filtro de partículas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para que no hayan DTC relacionados a lo que es filtro de partículas, este interruptor también lo vamos a desactivar. Entonces aprieto Enter, 00, Enter, y ahí estaría listo. Bueno, lo que acabamos de hacer como tarea en esta Volkswagen Crafter ha sido desactivar el filtro de partículas. Una vez que tengo esto pronto, voy a salvar mi archivo, mi proyecto, salvar. Voy a crear una nueva versión, que en este caso le voy a poner DPF off. ¿tá? Y ahí estaría la eliminación del DPF para esta Volkswagen Crafter. Vamos a completar los pasos. Ahí lo está guardando. Y ahora lo que voy a hacer es, lo tengo por aquí. Tengo el archivo original y la versión modificada que acabo de crear. Bien, lo que voy a hacer es un proceso de exportación, proyecto, export, import, export file, exportar archivo. Binary file es el tipo de archivos que aceptan las computadoras. Lo voy a exportar como un archivo binario. Y en la carpeta que teníamos, voy aquí, donde estábamos en escritorio, Volkswagen Crafter, aquí mismo, ¿ven? Se llama el archivo Winols Volkswagen Crafter DPF off. Voy a guardar ese archivo. Voy aquí a la carpeta. Y aquí está. DPF off. Este va a ser el archivo que vamos a seleccionar con nuestra herramienta de escritura para escribir en la central de esta Crafter para hacer esa tarea de reprogramación, en este caso para eliminar un sistema de post-tratamiento. ¿Sí? Esa sería básicamente la tarea. Bueno, voy a volver a la diapositiva. Vamos a cerrar el traductor. Vamos aquí. Bueno, eso sería nuestra tarea para eliminación, en este caso, de una parte del sistema de post-tratamiento que vimos que es bastante complejo y tiene muchísimas funciones. Hicimos un ejemplo breve para que tengan una idea de cómo es la tarea.